El pueblo de San Gregorio se asentaba en un rincón olvidado de la sierra, envuelto en un silencio que parecía no tener fin. Las montañas altas y rocosas lo mantenían aislado, como si la naturaleza misma tratara de proteger al resto del mundo de lo que allí se escondía. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y las tradiciones y leyendas pasaban de generación en generación, casi intactas. Entre todas ellas, la más escalofriante era la del hombre cucaracha. Los ancianos del pueblo siempre advertían a los niños que no salieran de noche, que se mantuvieran alejados de los caminos desolados y nunca, bajo ninguna circunstancia, siguieran el sonido del chasquido que se escuchaba en la oscuridad. Decían que era la señal del hombre cucaracha, un ser que según las historias, había surgido de una maldición antigua. Cuentan que hace muchos años, un hombre de alma oscura y retorcida se transformó en algo más, en una criatura mitad humana y mitad insecto, condenada a vagar por la eternidad en busca de víctimas para saciar su insaciable hambre. Esa leyenda, aunque aterradora, había perdido su impacto con el tiempo, al menos para los jóvenes del pueblo. Elena, una chica de 17 años con una mente curiosa y una valentía que a menudo rozaba con la temeridad, siempre había considerado estas historias como simples supersticiones. A ella le gustaba explorar, descubrir los rincones oscuros y olvidados del pueblo. Era como si el misterio que envolvía San Gregorio la llamara, empujándola a buscar lo que otros evitaban. Fue una tarde de otoño cuando todo comenzó. Elena y su grupo de amigos, Carlos, Sara y Luis, decidieron pasar la noche en la vieja casa abandonada en las afueras del pueblo. Era un edificio que había sido devorado por el tiempo, sus paredes cubiertas de moho y sus ventanas rotas, un lugar perfecto para una noche de cuentos de terror. Mientras se dirigían hacia la casa, la bruma comenzaba a descender sobre el pueblo, cubriendo el paisaje con una manta blanca y densa que hacía que cada sonido, cada susurro del viento, pareciera provenir de algo más siniestro. Ya dentro de la casa, el grupo se sentó alrededor de una vieja linterna. La luz parpadeante arrojaba sombras que danzaban en las paredes, creando figuras que, por momentos, parecían tener vida propia. Comenzaron a contar historias de miedo, cada una más macabra que la anterior, hasta que Luis, con una sonrisa torcida, mencionó la leyenda del hombre cucaracha. Dicen que su chasquido es lo último que oyes antes de desaparecer, dijo con un tono burlón, pero con un brillo de emoción en los ojos. Que si lo escuchas, ya no hay vuelta atrás. Elena, con su espíritu aventurero, se rió. Ella no creía en esas cosas y propuso lo impensable, ir al lugar donde, según la leyenda, el hombre cucaracha había sido visto por última vez, un sendero olvidado que se adentraba en el bosque, más allá de la casa. A pesar de las protestas de Carlos y Sara, la curiosidad de Elena se impuso. Luis, siempre dispuesto a seguir a Elena en sus locuras, la apoyó de inmediato. Finalmente, con la presión del grupo, Carlos y Sara accedieron a regañadientes. Salieron de la casa, adentrándose en la niebla, siguiendo un camino apenas visible entre los árboles. El bosque era un lugar oscuro y húmedo. El silencio era tan profundo que cada paso parecía resonar, cada crujido de las hojas secas bajo sus pies hacía eco en la distancia. La linterna de Carlos iluminaba solo unos pocos metros por delante, lo suficiente para no tropezar con las raíces que sobresalían del suelo, pero no lo suficiente para disipar la sensación de que estaban siendo observados. A medida que avanzaban, un frío inexplicable comenzó a envolverlos, un frío que no provenía solo del aire, sino que parecía surgir de la misma tierra. Los árboles se cerraban sobre ellos, sus ramas desnudas formaban figuras grotescas en la penumbra. Fue entonces cuando lo escucharon. Un chasquido, suave al principio, como si alguien quebrara una rama en la distancia. Se detuvieron en seco, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Carlos se volvió hacia Elena, sus ojos llenos de miedo. Elena, sin embargo, no parecía preocupada. Continuó avanzando, creyendo que se trataba de algún animal, o quizás solo el viento jugando con su imaginación. Pero el chasquido se repitió, esta vez más cerca, más fuerte. Sara empezó a temblar, el miedo invadiéndola con cada paso que daban. El sonido se hizo más constante, como un repiqueteo que rodeaba al grupo. No era un sonido natural, no era el crujido de la madera, ni el de un animal entre los arbustos. Era un sonido seco, metálico, como si miles de patas afiladas estuvieran golpeando el suelo al unísono. Luis fue el primero en hablar, su voz cargada de nerviosismo, sugiriendo que regresaran. Pero Elena, aunque comenzaba a sentir la incomodidad en su interior, no quiso detenerse. Su orgullo y su deseo de demostrar que no tenía miedo la impulsaron a seguir adelante. Finalmente, llegaron a un claro en medio del bosque, un lugar donde la niebla se disipaba ligeramente, revelando un círculo de tierra baldía. El chasquido cesó de repente, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. El grupo se quedó inmóvil, esperando algo, sin saber qué. Y entonces, lo vieron. Apenas visible entre la niebla, una figura se movía al borde del claro.
Era alta, encorvada, y su piel parecía brillar con una extraña tonalidad marrón oscuro, como la cáscara de un insecto. No podían distinguir su rostro, pero la forma en que se desplazaba, con movimientos rápidos y erráticos, les hizo comprender que aquello no era humano. Elena sintió como su valentía se desmoronaba. Un terror primitivo se apoderó de ella, el instinto de supervivencia la impulsaba a correr, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Los ojos de la criatura brillaron en la oscuridad, y el chasquido comenzó de nuevo, más fuerte, resonando en sus oídos como un martilleo infernal. Carlos, incapaz de soportar la presión, salió corriendo hacia el bosque, seguido rápidamente por Sara. Luis intentó seguirlos, pero algo en la figura lo paralizó. Solo Elena se quedó, inmóvil, viendo cómo la criatura comenzaba a acercarse lentamente, el chasquido cada vez más ensordecedor. Entonces, cuando estaba a unos pocos metros de ella, la figura se detuvo. Y Elena sintió que algo en su mente se rompía. Aquello no era una leyenda, no era un cuento para asustar a los niños. Era real, y estaba allí, frente a ella, con su hambre insaciable, con su naturaleza monstruosa. Sin esperar más, Elena dio media vuelta y corrió hacia el bosque, su respiración acelerada, su corazón desbocado. Pero el chasquido la seguía, resonando a su alrededor, como si la criatura estuviera en todas partes, como si el bosque entero fuera su dominio. Mientras corría, el pánico la invadía completamente. No sabía hacia dónde se dirigía, solo quería alejarse de aquello, escapar de esa pesadilla viviente. Pero a cada paso, el chasquido estaba más cerca, más fuerte, como si la criatura estuviera justo detrás de ella. Finalmente, alcanzó la vieja casa, donde Carlos y Sara ya la esperaban, temblando de miedo. Sin perder tiempo, cerraron la puerta y bloquearon las ventanas. Pero en el silencio que siguió, sabían que aquello no había terminado. El chasquido aún resonaba en sus mentes, y la certeza de que habían despertado algo mucho más antiguo y terrible que cualquier leyenda comenzaba a hundirse en sus almas. El terror que habían experimentado en el bosque no desapareció con el amanecer. Todo lo contrario, se extendió como una sombra que lo seguía incluso en la seguridad del día. Elena, Carlos, Sara y Luis regresaron al pueblo con la sensación de que algo les acechaba, algo que no podían ver pero que sabían estaba allí, aguardando el momento oportuno para aparecer nuevamente. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio y la tensión. Ninguno de los cuatro se atrevía a mencionar lo que había sucedido en el bosque, como si hablar de ello fuera invocar a la criatura. Pero el miedo estaba presente en sus miradas, en sus gestos nerviosos y en las noches sin dormir. Elena, la más afectada de todos, se encontraba cada vez más perturbada. No podía apartar de su mente la imagen de aquella figura en la niebla, el sonido del chasquido que aún resonaba en sus oídos, incluso cuando intentaba ignorarlo. Sabía que algo había cambiado desde esa noche, que el hombre cucaracha no era simplemente una historia para asustar a los niños. Algo mucho más oscuro y antiguo había sido despertado, y sentía que, de alguna manera, estaba conectado con ellos, con lo que habían hecho. Una noche, incapaz de soportar más la angustia, Elena decidió investigar. No podía sacarse de la cabeza la figura que había visto, ni el sonido que parecía seguirla a todas partes. Sabía que tenía que entender lo que había pasado, incluso si eso significaba enfrentar sus peores temores. Comenzó a buscar información en las bibliotecas del pueblo y a hablar en secreto con los ancianos que conocían las viejas leyendas. Lo que descubrió la dejó helada. La leyenda del hombre cucaracha no era solo una advertencia, era una historia de terror que hablaba de un ser que había sido maldecido siglos atrás, condenado a existir en los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Era una criatura que se alimentaba del miedo, y aquellos que lo despertaban eran perseguidos hasta ser devorados por su hambre insaciable. Elena comprendió que lo que habían hecho al adentrarse en el bosque no había sido solo un error, sino un acto de provocación. Habían cruzado un límite que no debían, y ahora estaban pagando el precio. Lo peor era que no sabía cómo detenerlo, cómo escapar de algo que parecía estar siempre un paso por delante. El miedo de Elena comenzó a contagiarse a los demás. Carlos y Sara también habían comenzado a escuchar el chasquido, un sonido que los volvía locos de miedo. Luis, que intentaba mantenerse fuerte, terminó confesando que desde aquella noche no había podido dormir bien, pues cada vez que cerraba los ojos, veía a la criatura en sus sueños. La paranoia se apoderó de ellos, y pronto se dieron cuenta de que no podían confiar en nadie. El hombre cucaracha estaba jugando con sus mentes, haciéndolos dudar de todo lo que sabían, de todos a su alrededor. Comenzaron a distanciarse del resto del pueblo, temerosos de que la criatura pudiera usar a cualquiera para atraparlos. Elena, en su desesperación, decidió que la única manera de detener al hombre cucaracha era enfrentarle directamente. No sabía si eso era posible, ni si sobreviviría, pero no podía soportar seguir viviendo con el miedo constante de ser cazada.
Planeó regresar al claro en el bosque donde todo había comenzado, con la esperanza de encontrar alguna forma de detener la maldición. Sin decirle a nadie, se armó de valor y se adentró en el bosque una vez más, la noche oscura envolviéndola como un manto de desesperación. A medida que avanzaba, el chasquido comenzó a resonar de nuevo, esta vez más fuerte, más insistente. Sabía que el hombre cucaracha estaba cerca, que la estaba esperando. Cuando llegó al claro, lo vio nuevamente. La criatura estaba allí, en la niebla, más aterradora de lo que recordaba. Pero esta vez, no intentó huir. Se quedó de pie, enfrentándolo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sentía que el miedo la consumía, pero también sabía que no tenía otra opción. El hombre cucaracha se movió hacia ella, su forma grotesca y antinatural deslizándose por el suelo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, llenos de una maldad antigua y retorcida. El chasquido se volvió ensordecedor, llenando su mente, apoderándose de sus pensamientos. En ese momento, Elena se dio cuenta de la verdad. No había manera de detenerlo, no había forma de escapar. Habían sido condenados desde el momento en que se habían adentrado en su territorio, y ahora, no quedaba nada más que hacer que aceptar su destino. El hombre cucaracha se abalanzó sobre ella, y el mundo se desvaneció en una espiral de oscuridad y dolor. Carlos y Sara, que habían seguido a Elena en un intento de salvarla, llegaron al claro solo para encontrar el lugar vacío. No había rastro de Elena, solo la niebla envolviendo el lugar en un silencio mortal. El chasquido había cesado, pero el miedo permanecía, más fuerte que nunca. Comprendieron que Elena se había sacrificado para intentar salvarlos, pero también que su sacrificio había sido en vano. La criatura seguía ahí, en la oscuridad, esperando a la próxima víctima, al próximo imprudente que se atreviera a desafiarlo. Regresaron al pueblo, sabiendo que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El miedo los acompañaría para siempre, un recordatorio constante de que algunas leyendas no deben ser tomadas a la ligera, de que algunos terrores son reales, y de que, una vez que los despiertas, nunca puedes escapar de ellos. El silencio de San Gregorio volvió a ser el mismo de siempre, pero el chasquido resonaba en sus mentes, un eco persistente de la oscuridad que se había apoderado de sus vidas. Y así, la leyenda del hombre cucaracha continuó, esperando pacientemente a su próxima víctima, a aquellos que serían lo suficientemente tontos como para ignorar las advertencias, para cruzar la línea que separa la realidad del mito. Porque en San Gregorio, las leyendas no eran solo cuentos para asustar a los niños, eran advertencias que debían ser tomadas en serio, porque el hombre cucaracha siempre estaba al acecho, esperando, hambriento.